Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Una vez más los saluda su amigo Roberto Guillén, transmitiendo Camerino 17 desde las instalaciones de la alegría Punto y Coma. Es un sótano, lo que yo llamo el submarino vintage. Por cortesía de mi brother Jesús Guerra, que dispone de este espacio y hemos querido hacer un programa especial para la gente que hace teatro. Hoy se encuentran dos figuras del teatro y del cine en Monterrey con nosotros. Javier Araiza, mi hermano, bienvenido a Camerino 17. Gracias por la invitación. Y se encuentra Mauricio de la Maza Benigno, mi brother. Muchas Un gracias. placer, un honor tenerte en Camerino 17. Vamos a hablar de la mixtura, el ejercicio de la experimentación, cuando los lenguajes se mezclan, el teatro y el cine. Y fue una resultante maravillosa con La Loca y el Maniquí, que cumple las 300 representaciones. ¿Qué significa para el maestro Javier Araiza llegar a esta cifra? 300 representaciones en la tierra de Guiñac, hermano. Bueno, pues es en verdad una trayectoria muy interesante con el monólogo La Loca del Maniquí, que quiero aclarar, son 300 representaciones de la nueva época, con Javier Caro en la actuación, porque tuvimos una primera época, recordarás con Alma Morales, que estrenamos en el 2001. La reseñamos con Alma Morales. En realidad ahí fue el estreno, como se dice, mundial del monólogo La Loca del Maniquí, y ahí llegamos cerca de 52 funciones. A 2007 ahí dejamos y en 2013 retomamos y estamos por celebrar las 300 representaciones. Entonces ha sido un trabajo, una experiencia enorme, la verdad, para mí como autor y director, y creo para Javier también, el haber estado en una multiplicidad de públicos muy diversos, que van desde universitarios, facultades de la universidad, auditorios, dos festivales internacionales donde nos invitaron, Tamaulipas, Cancún, y aquí en la ciudad pues prácticamente le hemos dado vuelta a la mayoría de los teatros. En Saltillo hemos estado, y eso ha sido una experiencia interesantísima, porque cuando tú estás viendo al público, digamos, yo como autor siempre voy a las funciones, estás percibiendo la reacción del público y cómo están leyendo lo que pasa en el escenario, y cómo los motiva, cómo los cuestiona, cómo funciona el monólogo, y la verdad, la experiencia ha sido intensa, ¿no? Es decir, quiere decir que el tema del monólogo sigue siendo vigente y está leyéndose, y ahora más con los movimientos, por un lado feministas y por otro lado la violencia que va increciendo contra las mujeres, que es el tema de La Loca del Maniquí. Y bueno, otra experiencia muy rica, muy importante, es que me hayan pedido el monólogo para estrenarlo en Chile, en Australia, en Melbourne, Australia, y en San Francisco, California. Y según las directoras, las actrices, ahí trabajaron mujeres con el monólogo, pues el público reaccionó impactado con el tema. Entonces todo esto es de celebrarse y estamos a punto de hacerlo en las 300 funciones. Y agrego, Mauricio hablará sobre esto, que nos encontramos recién con la experiencia de experimentar el teatro, el monólogo teatral con una propuesta cinematográfica, y hay una película titulada La Loca del Maniquí, ¿no? Claro, un ejercicio único en Monterrey, una resultante muy lograda, muy logrado el resultado con el cineasta Mauricio de la Maza Benigno. ¿A qué santos se encomienda? ¿Cómo es que logra captar Mauricio la esencia de Araiza? Y en qué momento logras decir, por aquí esto es lo que vamos a hacer? Están invitados a venir a ver, porque dice Araiza que la van a volver a presentar otra vez, la película, el filme de Mauricio. Mauricio, platícanos,
¿Cuál fue tu experiencia de intervenir, de llevar al cine La Loca del Maniquí, la obra de Javier Araiza? Pues en primer lugar, tuve oportunidad de conocer y ver la obra, una presentación, y se me hizo sumamente interesante toda la propuesta, en todos los sentidos, desde el monólogo, el texto del monólogo, pero también la propuesta teatral que recoge elementos muy importantes de lo que se llama el distanciamiento haitiano, y otras cuestiones de teatro absurdo, etcétera, que le dan a la obra una personalidad única, además de su personaje, que también es un personaje que vale la pena conocer. Entonces, viendo esta obra, empezó un poco en mi cabeza a girar las cartas. Dije, bueno, esto tan interesante en términos teatrales, ¿cómo se podría llevar a la pantalla? Y fue donde empezamos a dialogar, a conversar, Javier, y ¿por qué no hacemos el experimento y vemos cómo creamos una adaptación sin transformar la esencia de la obra? Es decir, no recrear o hacer una película basada en, sino llevar a la pantalla la obra. Claro, que el cine no pierda su aportación, ¿verdad? Originalísima el cine, que no pierda su recreación el cine. Así es, que no volver a, o sea, que no sea, digo, que no tiene nada de malo, es el tranvía llamado Deseo, ¿verdad? Donde tienes la obra teatral y tienes una obra cinematográfica que sí, son esencialmente el mismo texto, pero adaptados cada uno a su disciplina. El ejercicio de la adaptación, el lenguaje propio del cine. Aquí la idea fue no hacer eso precisamente, sino tomar la metáfora de la mujer fragmentada y recogiendo fragmentos de diversas presentaciones en vivo, reconstruir la obra, apelando siempre a esa metáfora. Bueno, a mí me produjiste una expresión que yo hice en la reseña de que este trabajo fílmico, esta obra, me parece que lo que dices que yo escribiera fue lo que me inspiró tu trabajo, decir, esto es un himno del feminismo, ¿no? Es un himno atemporal, es un himno que va a dejar en el tiempo, y que toda aquella mujer que se precie de ser feminista tiene que ir a brevar a un trabajo experimental sumamente bien logrado, ¿no? No solamente el contenido, no solamente el texto, sino la estética que le imprime el cine, llevado a otro estadio. Me gustaría que aquí, Araiza, también retroalimentaras el trabajo logrado por el cine en tu obra dramática. Ampliando o agregando a lo que ya ha dicho Mauricio, a mí me gusta mucho el cine, ¿no? Y veo mucho cine, buen cine, los maestros del cine. Además doy una clase en la escuela de cine, de dramaturgia cinematográfica, dirección de actores. Es decir, y yo empezando cada curso yo digo, a ver, el teatro no está por cumplir, sino aproximadamente, digamos, 2500 años que se inventó en el occidente, ¿no? Entonces, hay una larga historia del teatro en el escenario, en la dramaturgia, en la puesta en escena, actuación, etcétera. El cine, como sabemos, es mucho más joven, 120 o 30 años por ahí, aprox. Pero es un arte específico, con un lenguaje propio del cine, ¿no? La cámara, la pantalla, en fin, todo lo que es el lenguaje cinematográfico. Entonces, cuando con Mauricio, como él dice, hablamos, fue a ver la obra, el montaje del monólogo en una función en Café Teatro, y él me propone, vamos a hacer el experimento, ¿qué te parece? Y yo pensé,
justamente en lo que él ha dicho. Bueno, muy bien, vamos a hacer el montaje con 3 cámaras, que fue una propuesta que me dijo, acepto, de acuerdo, y luego hacemos una sesión especial para subirse al escenario con la cámara y empezar a trabajar en lo que es el trabajo fílmico. Para mí la experiencia fue la primera experiencia de trabajar con un director de cine y ver que se respetó y que se enriqueció ya en la pantalla, porque insisto, una cosa es el montaje teatral y otra cosa es lo que se ve en la pantalla. Pero en la pantalla estamos viendo el monólogo de principio a fin, con elementos cinematográficos. ¿Sí? El manejo de la cámara, del encuadre, de la secuencia, de imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? Y la coincidencia con Mauricio, coincidencia estética, coincidencia de experimentación, que también si yo veo que Mauricio ha improvisado o que no tiene un bagaje o un trabajo, a lo mejor me hubiese resistido, ¿no? Porque bajo la palabra de experimentación se esconden muchas trampas también. ¿Sí o no? Porque experimento, voy a experimentar. Entonces, no, Mauricio yo lo conocí, además estuvo en un curso, dialogamos, platicamos, y ya cuando me plantean trabajar con el monólogo, a su vez yo le planteé a Javier Caro, le dije, vamos a hacer un trabajo de filmación, y emplazó cámaras en 2 o 3 funciones, ¿no? Y audio en vivo, y una sesión completa de 6 horas, con un montaje nada más para trabajar con las cámaras, ¿no? Y subirse al escenario y hacer tomas de primer plano, de close-up, y con Javier Caro, a ver, vamos a parar aquí. Hay un profesionalismo manifiesto, ¿no? Definitivo, ¿no? Y entonces no era nada más poner cámara y en frío y como se suele hacer comúnmente, sino no, a ver, la mirada del cineasta, trabajando con el proceso de la puesta en escena, que es mi mirada como autor, como director, y la dirección de Javier Caro, y es la actuación de Javier Caro. Oye, un saludo para Javier Caro, mi hermano, deberías haber estado aquí hoy en este programa, que este programa es un tributo a la obra de Javier Araiza, pero hablando de la obra de Javier Araiza, Javier, es un tributo a todos tus actores, a todas tus actrices que han trabajado contigo y que han desarrollado lo que yo denomino la estética araiciana, ahora llevada al cine, una mixtura muy interesante. Me hubiera encantado que estuviera aquí Javier Caro también, que hace un despliegue histriónico. ¿Cuánto dura la boca del marquín? Son 70 minutos. 70 minutos, imagínense. Todo un ejercicio histórico de Javier Caro. Ahora ya 300 representaciones. Va un saludo de mi hermano, una felicitación por esta obra y por este hito en la ciudad de Monterrey. ¿Qué le gustaría, cómo le gustaría a Mauricio de la Maza dirigirse a la gente que hace teatro en toda la ciudad de Monterrey y allende de aquí de la ciudad, aprovechando que ahora viajamos con la virtualidad a quién sabe dónde? ¿Qué le puede dar el cine al teatro? ¿De qué manera enriquece la mixtura, el lenguaje del cine al teatro para todos aquellos que están así como que, oye, qué interesante de lo que están hablando, ¿no? Aquellos directores de teatro que no han tenido el encuentro con Mauricio, conozcan a Mauricio, un profesionalismo y tiene una lectura crítica de la realidad, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado. ¿Cuál sería el diálogo que sostendría Mauricio con los teatreros de Monterrey? Bueno, pues en primer lugar, Monterrey se hace buen teatro, hay que fomentarlo, hay que ir a ver el buen teatro que se hace. Y como dijo Javier, pues teatro y cine son 2 disciplinas artísticas distintas, cada una con su lenguaje, pero complementarias. Siendo el cine mucho más nueva que el teatro que tiene pues, los griegos y antes, en algunas partes del mundo. Entonces yo creo que se
se han retroalimentado y se pueden seguir retroalimentando perfectamente bien ambas. Para mí, los mejores actores con los que he trabajado se formaron en el teatro, estemos haciendo cine. Es más difícil que suceda, no digo que no pueda suceder, pero es más difícil que suceda de otra manera, que alguien pase del cine al teatro. Sin embargo, no es lo mismo actuar para un público, para un escenario en vivo, que actuar para ese público a través de una lente. Entonces, el actor de cine, el actor de teatro que va a hacer cine, tiene que aprender a actuar para el lente o a través del lente. Y eso presenta una perspectiva de experimentar un reto interesantísimo cuando se dirige cine, porque nos lleva a cuestionar cómo podemos sacar lo mejor del actor de teatro, considerando las limitantes que existen en el cine en términos espaciales, por ejemplo. Pues, eso hablamos ahorita de un close-up. Close-up, un encuadre es muy limitado, ¿verdad? En teatro pues no hay close-ups, a menos que pongas una pantalla y hagas teatro de otra índole, ¿no? Pero en términos tradicionales clásicos, no tienes el equivalente a un primerísimo plano en cine sí. Entonces, creo que podemos aprender las direcciones de ambas disciplinas, podemos aprender uno del otro, seguir alimentando, retroalimentándose, y creo que estas oportunidades son magníficas para hacer eso, estar abiertos a experimentar en el buen sentido de la palabra, no jugar, pero experimentar. Yo quisiera agregar a lo que acaba de decir Mauricio. Hay tres, se me vienen a la mente, he visto más películas, por supuesto, una cantidad de películas, pero yo citaría de esto precisamente que habla Mauricio, del vínculo entre el teatro y el cine, la famosa, la clásica Marat-Sade de Peter Brook, que es un montaje de una puesta en escena que él mismo dirigió y que luego lo lleva a la pantalla, ¿no? Y entonces es un gran experimento. Para mí es de lo mejor que sea, de las mejores cosas que he visto, que por cierto fue en los 60. Y ya se mencionaba el trabajo de Elia Kazan, director en teatro. Él dirigió en Broadway en el 51 en la obra de Tennessee Williams, obra teatral, Marlon Brando y todo el reparto famoso aquel, y luego decide llevarla al cine, es decir, el mismo director de teatro se convierte en director de cine, pero hace el traslado, ¿verdad? Y es un clásico, ¿no? Se puede ver en la película mismo los elementos teatrales sin dejar de ser cine, ¿no? Ahí la riqueza ahí. Y bueno, la película actualmente, ¿no? Que yo no sé por qué no le dieron más reconocimiento, que me la recomendó Mauricio que fuera a verla, pero yo dije, bueno, que además, primero fue una obra de teatro y luego se hizo una película, La Ballena, ¿no? Creo que todavía está en cartelera, vayan a verla, porque con elementos en un departamento adentro, una que otra toma exterior, y movimiento de cámara, encuadre, actuación, y tenemos una gran película, ¿no? Inspirada en una obra de teatro, pero no deja de ser una película. Eso se puede hacer, ¿no? Es justamente lo que Mauricio mencionó. Y bueno, ya que la película ha retomado el tema del teatro, pues es una promoción del teatro, porque la película tiene la virtud de que llega a cualquier parte, ¿no? Y más ahora con la nueva tecnología, ¿no? La subes a YouTube y pues la puede ver cualquiera. Y una obra de teatro sabemos que es arte en vivo y se presenta en un espacio. Igual se puede presentar en otro país, en otra ciudad, con otro elenco, con otro reparto, pero y en el cine pues es la misma película que se ve aquí en China, en Tokio, Rusia, donde sea. Oye, Araiza, después de estas 300 representaciones, ¿a dónde le falta llegar a la loca del maniquí? ¿Qué considera Araiza que la sociedad le sale debiendo? ¿Hasta dónde siente que no hay una respuesta de X sector? ¿Cómo le gustaría que la loca del maniquí fuera más justipreciada, o tocara más, o llegara más
es de escándalo, prendes la televisión, te chispea la sangre, la señora llorando porque no encuentra a su hija, el más reciente asunto aquí de China, una tejana, un escándalo mundial, ¿no? Más vigente. El caso de Ebony, que fue un escándalo mundial, ¿no? Todavía no se Llegó hasta el New York Times, ¿no? Sí. A ver qué. Yo creo que la obra tiene todavía por recorrer un camino. Yo me he imaginado, incluso a lo mejor como un experimento, que el monólogo se puede hacer, que el monólogo se pueda clonar con actrices diversas y tocar las instituciones, que no estén con pura palabrería, los gobiernos que tienen secretarías a la mujer, ¿no? Institutos de la mujer, puros y que no sé qué, puros rollos, y noche de base. Y hay leyes, y que no sé qué, y la violencia, y los medios están muy escandalizados. Y el conversatorio y el taller. Con justa razón, ¿no? Entonces, si la loca del maniquí toca el tema directamente, porque lo toca. Así es. Y sin rodeos. Así es. Estrujante. ¿De dónde viene la violencia? ¿De dónde viene? Se gesta todo pues, en la familia. Ahí viene la pedagogía del machismo y la pedagogía de la mujer subordinada, de la mujer agredida, que luego va teniendo un desarrollo, etcétera, etcétera, en instituciones, en la calle, en los trabajos, ¿no? Hay trabajos donde si no aceptas el trato sexual, pues no tienes trabajo. Ese tipo de aberraciones todavía se dan. Y acoto, a pesar de que hay gran movimiento ahora de las mujeres, hay un movimiento muy fuerte en el mundo, aquí en Monterrey, que no lo había antes, protestando sobre esta situación. Incluso aquí la obra la han visto mujeres, gays, travestis, transexuales, y los comentarios han sido, la verdad que me llegó y me planteó y me cuestionó cosas que yo he vivido, que he visto en otras personas. Es decir, el tema sigue vigente. ¿Cómo promocionarlo o cómo debe difundirse? Bueno, ahí yo soy malo para el marketing y todo eso, pero yo creo que las instituciones, tanto culturales como universitarias, pues ahí tenemos un monólogo, ¿no? Nada más de que nos digan, oye, queremos presentarlo aquí. Y bueno, repito, he pensado yo en varias actrices, en actores, porque tenemos un actor haciendo, de decirles, a ver, vamos a hacer un experimento, aquí está el monólogo, le entras y a ver, que se presente en Montemorelos, que se presente en Monterrey, y si sale, pues que salga, porque el teatro permite eso. Claro. Y dejarnos de tonterías, de que competencias, de que no, que yo soy la estrella, y que yo soy la estrella, y que quién es mejor y más bonito. Nada, ya tenemos que dejar eso en el teatro, ¿no? Tenemos que ver algo que valga la pena. Hablo obviamente de un trabajo mío y lo defiendo porque tengo que defenderlo y promoverlo, pero igual hay otro tipo de trabajos que deben verlos. O sea, me interesaba abundar en esto. Que debe verlas el público, y las películas deben verlas el público. Tenemos una película, ¿no? Que el domingo se va a presentar aquí, por cierto, de una vez el promocional, ¿no? El domingo 30. Domingo 30. Después, 2 días después de la celebración de las 300 funciones, se exhibe la película de La Loca del Maniquí de Mauricio Delgado. O sea, el 28 son las 300 representaciones y el 30 es la película de Mauricio, que me interesaba abundar en esto porque es un trabajo estupendo que narra la hemorragia social que sufre, padece monstruosamente la mujer en México. 10 mujeres son asesinadas en México todos los días, dicen las estadísticas. Y el monólogo de Araiza, el filme de Mauricio, lo retratan de una manera muy profesional. Yo quiero hacer un llamado a las diputadas que tienen sus ONGs, las funcionarias que se juegan el pañolete, el feminismo, tantas organizaciones, los alcaldes. Me parece que es un trabajo que no está utilizado, que no se le ha dado la dimensión que tiene, la importancia
repito, tocante a lo que está pasando actualmente en México, que es algo muy doloroso. En otro orden de ideas, mi querido Mauricio, hace unos días estaba leyendo por ahí en el periódico que le dieron un premio a la Ciudad de México, un reconocimiento, porque rompió el récord de filmes en la Ciudad de México, en la ciudad como locación, como escenario. ¿Qué le falta a la ciudad de Monterrey desde tu óptica para que pueda atraer los proyectos, pueda ser una ciudad fílmica, pueda ser una locación atractiva para proyectos nacionales, internacionales? Que Monterrey, así como se trajeron a la tela del Millonetas de los Mom, pues que se traigan a la Sony, la Paramount, no sé, a todas las grandes casas productoras. ¿Qué hacer? ¿Qué propone Mauricio de la Maza? Yo digo que es algo que tiene que surgir de Monterrey. Monterrey, yo llevo años filmando aquí, es un lugar maravilloso, hemos hecho películas, hemos ganado festivales en Roma, en Milán, en París, Berlín, Cannes, Barcelona, Nueva York, etcétera, filmadas aquí en la ciudad de Monterrey. Y la realidad es que son muy aceptadas y muy bien vistas en todos lados, menos en Monterrey. Oye, qué karma estamos pagando. Yo le llamo, habitamos en una patología social, como el clásico ejemplo del que no vas a ser profeta en tu tierra, lo que dice por ahí, ¿no? ¿A qué le atribuye esto, a esta aridez propuesta? Yo creo que tiene que haber más apertura, o sea, el cine, el teatro también, todo vale. Yo creo que hay teatro para el cine, para todos los gustos, pero creo que para hacer buen cine sí tenemos que ir un poco más allá de la autocensura. Y creo que es una ciudad donde culturalmente somos demasiado conservadores y tenemos miedo, y hablamos de la experimentación, miedo a experimentar y cometer un error y quedar en el ridículo. Eso te acota a un estándar, a límites que además no existen. Entonces yo creo que tenemos que empezar por nosotros mismos, los artistas que nos dedicamos a esto, estar abiertos desde el actor, que no te den miedo Abordar un tema que o actuar o gritar o lo que tienes que hacer. Siento que estamos muy preocupados por no regarla y no por cómo romper las barreras de hacer las cosas. ¿No crees tú que las juventudes sí tienen ese vigor, las nuevas juventudes de las universidades? ¿Cómo sientes tú las? Yo creo que hemos avanzado, pero falta. Y yo creo que ahí está. Yo creo que por un lado sí hay un estigma y hay una roca enorme que no deja que los nuevos salgan. Dos, hay malinchismo es la palabra porque malinchismo aplica al país, pero fíjate, y es interesante porque Monterrey ha sido muy progresista y ejemplo de primer lugar en industria, etcétera, pero cuando se trata de estas cuestiones siempre están viendo hacia afuera. Padecemos un colonizaje por parte de Hollywood. Y de Ciudad de México, perdón, el centralismo. Claro, hay un central, o sea, llegan, tú te das cuenta, y llegan las productoras de fuera a trabajar a Monterrey. Y aquí los de aquí no están encontrando, llegan y el papel se lo dan al actor de México y no contratan al local porque no es conocido. Entonces, como es un círculo vicioso en donde pues no lo van a conocer porque para que lo conozcan tienen que salir de aquí y entrar en Ciudad de México. ¿Cuál sería la óptica de Javier hablando del teatro? Del teatro y del cine, ¿no? Y insisto en que son dos artes complementarias pero diferentes. Hablaba de la autocensura Mauricio, y en este caso sí puedo decir, yo no me he autocensurado desde que era joven estudiante. Hemos hablado de eso, escribo lo que me sale, lo quiero escribir, el teatro que me gusta, pero también está la censura, y la censura suele ser institucional, que es dialéctico, está la una y la otra, ¿no? ¿Sí?
Tú sabes que hay una obra de teatro mía que jamás se ha puesto aquí en Monterrey sobre el tema de los años 80 de la Universidad del Gobierno de la época. Publicaste, El ¿no? rector y sus amigos, Sí, ¿no? lo publicó Castillo. Castillo me la publicó y se presentó en Jalapa, Veracruz, le dieron un reconocimiento, un premio, pero yo se la pasé a varios directores, a varios compañeros de teatro, pero ahí sí operó la autocensura, porque eran tiempos muy difíciles, ¿no? Ahí sí, te costaba la chamba, te costaba... ¿Eso qué significa? La censura es una forma de la prohibición de la libertad de ideas, de pensamiento, que es lo que hace una cultura rica, lo que hace una cultura diversa. Querámoslo o no, ahí sí la Ciudad de México tiene más juego en ese sentido. Y Nueva York, y Londres, y París, y etcétera, etcétera, ¿no? Hay una tradición cultural en Nuevo León, yo digo que conservadora de alguna manera. Sin embargo, hay síntomas de jóvenes y de distintas generaciones de que la misma situación del Estado de Nuevo León está presionando para que se abra esto, ¿no? Se abra, que florezcan mil flores, como decía un clásico chino, ¿no? En el arte, ¿no? En todas las artes, pero para esto necesitamos gente en las instituciones culta, capacidad abierta a entender y a respetar los fenómenos artísticos, aunque no estoy de acuerdo con la ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a ir creando toda una tradición cultural y ahí las grandes obras van a surgir, ¿no? En un momento. Y por otro lado los medios, si necesitamos los medios, la cultura, el periodismo cultural cada vez más profesional, que se abran la televisión, la radio. No es posible que nada más el fútbol y no sé qué y las grandes concentraciones de la macroplaza de grupos populares que muy bien, algunos son buenos, otros no tanto y eso, pero bueno, también hay otra situación en la cultura local y en la cultura nacional e internacional. Yo no estoy diciendo que tenemos que cerrar, que ser chauvinistas, que ese es otro pecado, ¿no? Y abrirnos a la diversidad. Es decir, lo que experimentamos en la universidad en los años 60, 70, que nos venía todo lo de Europa, el buen cine, la cultura, el teatro, y en realidad florecieron muchas cosas. Luego viene un fenómeno de un poco de censura y autocensura. Hay una obra de teatro que se censuró aquí en Monterrey, ya estaba corriendo en funciones, porque el funcionario, no sé, el dueño de la universidad, consideró que era muy fuerte. La señorita Julia de Strindberg, el gran dramaturgo sueco, que si uno la ve, la lee y la ve para los parámetros del erotismo ahora y de la sensualidad, pues sería como una cosa así de parulitos, ¿no? Y se quitó, se censuró arriba. Esto no sigue, ¿no? Eso es la censura, lo que yo llamo la censura, ¿no? Y yo creo que el doble estándar, porque también no le aplican los mismos estándares a lo que se produce aquí que lo que viene fuera. Mejor lo que viene fuera se puede salir un poco más conocido porque lo ven otra vez. Si llega la propuesta del sueco, del europeo fuerte, ok, está bien, pero que no salga de aquí porque no vaya a ser que cometamos un error. Entonces necesitamos que las autoridades, las políticas públicas, los medios de comunicación estén más abiertos, fomenten más el arte, el buen arte, no cerrarle la entrada a la pero sí fomentar que esta semillita que está germinando pueda echar raíz, crecer y pueda llevar a esta ciudad a tener un cine y un arte que el día de mañana sea digno del tamaño y la calidad de ciudad que aspiramos a tener. ¿Qué tal, señores? Estamos con dos figuras. La ciudad de Monterrey, aquí en Camerino 17, Javier Araiza, dramaturgo, director de teatro, Mauricio de la Maza Benigno, realizador, cineasta, en este nutricio diálogo, esta conversación enriquecedora, pues tirando la botella al mar, a ver si hay eco de aquel lado, de cómo podemos contribuir a hacer crecer a nuestra ciudad, culturalmente hablando. Yo a veces me he preguntado, Araiza, Mauricio, ¿cuándo tendremos un premio
Cervantes, ya no, en un premio Cervantes de Monterrey. ¿Cuándo nacerá un Marlon Brando, un Javier Bardem, no sé, un Peter Brook, no sé? eh, eh, ¿Qué le viene a la memoria a Araiza ya en sus 70 y tantos años, imagino que ya tiene, con Besas el pasado? Y ¿qué hay de nostalgia en Javier Araiza? ¿Qué siente que logró? ¿Qué siente que no logró aquí en la ciudad de Monterrey? Bueno, la persistencia en el trabajo desde que yo me decidí por la literatura por un lado, luego el teatro, la crítica, el trabajo de la reflexión cultural. He hecho lo que he querido hacer en el sentido de la producción y ya los espacios, la salida, digamos, de lo que es la producción, como hablamos, que en algunos momentos pues, ha estado, ¿qué diría yo? Pues un tanto vetado o acotado, esa es otra cosa, ¿no? Pero yo creo que en el caso mío, las obras que hemos presentado aquí en La Puerta Cerrada, no es cualquier obra de teatro, es una reflexión fuerte. La obra del Marqués de Sade, alguna vez yo decía que cuando cumplió 200 años de muerto Sade, hicimos un homenaje en un espacio que teníamos, teatro, ¿te acordarás? Bueno. Cine, teatro, reflexión con un psicoanalista sobre la obra de Sade, filósofos y silencio en el entorno, ¿no? Tanto periodístico e institucional. A mí me parece. Entonces, eso es satisfactorio, ¿no? Claro, claro. Eh, A mí me parece que llegas con una obra redondeada, hay una obra, hay una estética en tu obra, en todos los que tienes la suerte de ver todas sus obras. Y por eso repito, esta obra es un homenaje a los actores, a las actrices que han participado en la trayectoria de Araiza, que yo he estado ahí y los he gozado, los he disfrutado una y otra vez, porque son parte de tu trayectoria, son parte de tu trabajo, de tu estética, de tu dramaturgia. Y me parece que las 300 llegan en un buen momento, Araiza, ¿no crees? En un buen momento, y esto que tú dices, yo he trabajado con las actrices, los actores en los montajes tan diversos que he presentado, que bueno, una acotación producto de mis cursos de capacitación teatral, que luego yo veo ahí pues el talento y la capacidad actoral, y entonces yo hago la invitación a asumir un reparto, digamos, y la verdad, muy bien, tanto el reparto de Puerta Cerrada, Sacerdote y Moribundo, Las Sirvientas, ¿te acordarás? No. Marcia en el Soho, Marcio Bakunin, toda la serie de obras que yo he montado y es un asunto del teatro, a menos que uno se quede en dramaturgo y publique las obras, de ahí queda. Pero cuando uno asume el escenario necesita los actores, ¿no? Hablábamos hace rato sobre eso, ¿no? Es decir, los actores que tengan un perfil, que tengan un compromiso y un talento, ahí sí yo soy riguroso y exijo, porque la verdad yo respeto para mi trabajo, el de ellos y al público. Tenemos que respetar al público, ¿no? Respetarlo. Y bueno, yo pienso que poco a poco se va haciendo un público, ¿no? Eso lo percibo. Ahora, a propósito de la pregunta de las 300 y de, creo que eso de 20 años, es otro de tus logros, digamos, ¿no? Está generando un público. De que hay un público que se está haciendo, y aquí Punto y Coma me parece que ha sido un catalizador, porque nunca nos habíamos encontrado con que funciones llenos previos, ¿no? De que empiezan las funciones, ¿no? Se corre la voz y oye, está la obra tal, y me han dicho, oye, ¿cuándo presentas la otra? Yo quiero ir, ahí paso los datos y demás, y la verdad que esto es una satisfacción, ¿no? Porque no es fácil el teatro que hacemos, en el sentido de los temas y del tratamiento, y aquí, bueno, ahí va una crítica para los compañeros de buena fe, que digan, bueno, no, yo no acepto que haya muy buenas obras que se montan para 2 fines de semana.
no puede ser en instituciones que sueltan dinero, sueltan producción, pero para 2, 3 fines de semana y se acabó la producción, ¿no? Yo creo que eso es algo que debe discutirse. Claro. Del ambiente y del proceso cultural en Nuevo León. Yo recuerdo en los 60, 70 que había obras, Sergio García, Julián Guajardo y otros compañeros que duraban semanas en cartelera. Es ahí donde vas haciendo una estética, vas afinando el teatro, Exacto. vas afinando una propuesta, y los actores, ¿qué actor se puede entrenar con públicos diversos y nada más 5 meses, 4, 6, lo que sea, para 6 funciones y ante amigos y familiares, ¿no? No, el hecho de percibir, porque el actor percibe lo que está sucediendo allá, ¿sí? Y se va curtiendo, ¿no? Se va formando, ¿no? Es decir, por ahí pasaron Brando, por ahí pasaron De Niro y por Blanche, Kate Blanche, los grandes actores y actrices pasaron por esos procesos, que por cierto pasaron por el teatro, lo que decía Mauricio, ¿no? Pero gente que se formaron en el teatro y luego pues, obviamente pasan al cine, se les ve la capacidad, buenos actores también en cine, y creo que eso está pasando en Monterrey, pero insisto, hay que cambiar los modos de producción, de inversión y de compromiso entre la gente que hacemos teatro. Tenemos que dejarnos del concepto hollywoodesco, de la estrella y del glamour, que eso hace mucho daño, hace mucho daño, y no es posible que alguien que jovencito que acaba de salir de una escuela se sienta de pronto que ya está consagrado. No, esto es un trabajo de persistencia, de ir aprendiendo. Nunca se deja de aprender. Esta es una tesis mía, máxima. Yo aprendo cuando doy una clase de teatro o de cine, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pones en juego tus ideas y escuchas a una pregunta o escuchas un comentario y digo, ahí hay algo, ¿no? ¿Te acuerdas de los diálogos que hacíamos ahí en la clase, no? Entonces todo eso claro, hacer teatro, señores, no es un hobby de fin de semana para desaburrirse, para matar el tedio, es una profesión, es una pasión. ¿Cómo podemos construir públicos? ¿Cómo podemos salir de un villorrio si las instituciones patrocinan montajes de 2 fines de semana? ¿Qué es lo que está diciendo Araiza? Yo quisiera preguntarte, Mauricio, tocante a la figura del actor, la actriz, tú como cineasta, ¿qué le dirías a todos aquellos que están en las escuelas de teatro, que ya se ven actuando en una serie, que ya se ven con X papel? Ya me vi esa frase que está de moda ahorita en estos días. ¿Cuál sería la visión crítica, la aportación sobre todo de Mauricio en torno a las nuevas generaciones ávidas por figurar en el mundo de las productoras, ¿no? Es una fiebre actualmente. Pues yo creo que este trabajo, como cualquier otro trabajo, requiere un proceso de maduración y de largo plazo y de largo aliento. Hay garganta libra, como hay deportistas, como hay cantantes, como hay de todo, que arrancan temprano. Pero yo creo que la mayoría de los profesionistas en cualquier ramo, pues iniciamos haciendo carrera. No inicias en la meta, inicias al inicio, ¿verdad? Del inicio para llegar, o tratar de llegar a acá es lo mismo, y a lo mejor la meta nunca se llega, pero cada vez está más cerca. Entonces, yo creo que el que se meta a actuar, o a producir cine, o a producir teatro, por el glamour, se equivocó de profesión. Yo le llamo la prontitis, la era padece prontitis aguda. El poeta que escribe un poema ya quiere un premio, ya chingué, etcétera. No, este que dice de la prontitis, Araiza, que estuve de pronto, y el elefante River, el que ya cree que merece todos los homenajes, todo esto. ¿Qué tanto daño le hace este fenómeno de la virtualidad, de que de la noche a la mañana ya es famoso, ya tiene 1 millón de seguidores, y ya se siente
el sumo sacerdote de X disciplina y empieza a dar talleres y todo esto. Bueno, yo creo que es un fenómeno cultural universal que está en estudio desde muchos ángulos, antropológico, psicológico, comunicacional. Esto, estamos precisamente a propósito de la paradoja, esto va a estar llegando, este diálogo a través de la tecnología, de lo virtual del internet, solamente que bien utilizado, no es lo que estamos pretendiendo hacerlo nosotros tres, ¿no? Pero sí hay un libro muy interesante de una psicoanalista francesa que tiene un libro que yo la leo, se llama la era del narcisismo. Entonces, todos tenemos un fundamento narcisista, si no nos perderíamos, ¿no? El yo y, bueno, defender lo que tú eres, pero cuando esto se exacerba a grados ya de incontrolables, entonces aparece el divismo, el glamour, y bueno, aquí yo tengo, y esto lo he estudiado bien, esto se lo debemos mucho a los grandes testigos del siglo XIX, Rivas, que empieza con la ópera y el teatro, pero más en la ópera, y luego pasa al cine, y quien se encarga de catalizarlo y de darle el vuelo universal es Hollywood. La alfombra roja esta, ¿no? Que a veces más que ver teatro o cine es saber qué vestido es el más provocador y qué actor es el más guapo, ¿no? El amor, ¿no? lo que dice Mauricio. Y lo que dice Mauricio, ¿no? A mí me parece que eso, que creo que lo que está pasando en el mundo ahora con toda la crisis, la guerra y las broncas, esto se va a ir cada vez acotando, ¿no? Me da gusto que cuando alguien en el premio de los Óscares dice una denuncia política, a mí me parece utilizar esos espacios, ¿no? Y la idea, pues, de que el trabajo y la persistencia es lo que te puede llevar a algo que perdure. El trabajo, que perdure y que el público vaya siendo el objetivo. Porque si no es muy narcisista, yo escribo nada más para mí, yo escribo esto de los premios, esto de los poetas y demás, de que su primera ya se creen, García Márquez, no hombre, García Márquez llegó a ser García Márquez después de mucha talacha y de muchos años, ¿sí? Pero es el narcisismo, ¿no? Es el culto al ego, a la fama mal entendida, ¿sí? Quien se le reconoce, quien va en su trabajo, se reconoce, quiérase que no, y pues hay que apostar a eso, hay que apostar y no perderse en el juego, que cuando te encuentras con la realidad, te ves en el espejo después de un tiempo, es traumático. Es terrible, ¿eh? Yo conozco muchos actores y actrices que están después, bueno, ¿en qué andaba yo? Y ahora ya batallan para volver, ¿no? Porque es muy fuerte. Es como vivir en una burbuja, ¿no? En una burbuja de auto, y luego ¡pum! Pues es que me faltan muchas cosas y es triste a veces. Por eso, ¿cuántos actores sabemos? Incluso muchos con un reconocimiento que se quedan en el pasón, en la droga, sí, porque no soportan el ambiente. Mauricio, ¿qué recomendación le darías tú a la gente que anda buscando, perdida en la red, algo bueno para ver, buen cine? ¿Qué es buen cine? ¿Alguna guía roja que le quieras dar a la gente para que invierta bien su tiempo? Yo creo que no hay mal cine como tal. Yo creo que lo importante, y mi respuesta sería, experimenten, vean, comparen y analicen, ser analíticos, ser analíticos para poder crear una opinión propia y con sustento. Es lo que yo recomendaría. Vean mucho, vean de todo, porque se aprende, de todo se aprende. Y prepárense
porque si te preparas, entonces vas a tener los elementos para poder discernir qué es bueno y qué no es malo. Excelente, estupendo programa con dos maestros, conocedores, y se experimenten, investiguen, pero hay que trabajar, hay que talachar. Mi querido Araiz, ¿algo más que quieras decir ya para cerrar Camerino? No, pues te agradezco, Roberto, el apoyo, me consta desde que empezamos en esto, has visto todo, has escrito sobre los montajes y eso se agradece. Ahora que estás con este programa, y a Jesús, por supuesto, Mauricio, que está aquí presente por la experiencia que hemos tenido con el cine y el teatro. Y bueno, pues que continuamos, ¿no? Que viene la celebración. La verdad que sí es muy interesante, muy importante para mí, los actores con los que trabajamos y el público, el haber llegado a 300 funciones. Se dice fácil, pero es un trabajo muy largo, ¿no? Próximo 28 de abril estaremos aquí celebrando en punto y coma las 300 representaciones de La Loca del Maniquí, y el 30 estaremos viendo la obra de Mauricio de la Masa Benignos, La Loca del Maniquí, llevado al cine. Aquí la estaremos proyectando en el Submarino Vintage, una fiesta del teatro y del cine, gracias a la bonomía de Jesús Guerra, hijo y padre, que nos permiten hacer posible este bello proyecto de Camerino 17, y me congratulo de tener dos figuras, dos maestros que no le apuestan al easy y a lo facilón. Sí, no, señores. Disciplina, trabajo, imaginación, esfuerzo. Gracias por estar en Camerino 17, maestro, gracias. Esto fue Camerino 17, nos vemos en otra próxima emisión.